Hare Krishna, buenas tardes. Bien, estoy realmente muy contento, agradecido nuevamente por la invitación por parte de Chitak Prabhu, que me está invitando en nombre de ISKCON Buenos Aires. Estoy muy agradecido, estoy muy contento por el texto que nos toca hoy día, el día de hoy. Es el texto 10 del capítulo 10, el verso 10 del capítulo 10. Bien, ahí vamos a ir adentrándonos en este conocimiento que Krishna nos está brindando. El texto 10 del capítulo 10 es muy especial. Forma parte del Chatur, Shloki. Chatur significa 4, Shloki son versos. Son 4 versos que son los versos más importantes del Bhagavad Gita, o los versos del cual se desprende todo lo demás. El conocimiento más relevante que hay en todo el Bhagavad Gita. Ese nos toca hoy, el Chatur Shloki. O sea, no, hoy nos toca, el 10-10. Son 4 versos y hoy nos toca un verso de esos 4. Bien, entonces vamos a comenzar como es tradición y costumbre, con el Jai Radha Madhava. Ahí Abai nos acompaña con el pandero. Sí, vamos. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivaradhari, Gopijana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vrajajana Ranjana, Yashodanandana Vrajajana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Muchas gracias, Abai. Bien, no te olvides de cerrar ahí. Bien, entonces seguimos ahora con la lectura. Vamos a explicar el Jai Radha Madhava. Siempre digo lo mismo, por ahí quienes escuchan estas charlas saben que me gusta dar la traducción del Jai Radha Madhava. A veces, en esta modalidad, digamos, en pandemia, a veces los oradores eligen no cantar, a veces cantar. Entonces también esta nueva modalidad en pandemia, trae como distintas. Pero si uno cuando va a un templo, de conciencia de Krishna, donde se practica Bhakti Yoga, por lo general las charlas empiezan con una introducción, con un canto. En este caso, no soy el mejor exponente del canto,
está siendo acompañado por mi hijo, tiene 6 años, va, y que a él le encanta acompañarme, a veces me propone distintos instrumentos, tengo que por ahí frenar un poco su ímpetu por los instrumentos, pero entonces más o menos vamos ahí nos vamos acompañando y lo voy encauzando por ahí en cómo poder tocar apropiadamente. Y entonces este Yadorama Madhava Prabhupada lo describía como una ventana al mundo espiritual. O sea, ¿qué es el mundo espiritual? No sé, ahora hay poquitos conectados, pero no sé si habrá alguien conectado que venga por primera vez, que escuche por primera vez una de estas charlas. Por lo general, ahora en esta modalidad no hay mucha gente que se conecte por primera vez con estos grupos, porque por lo general son personas que ya son miembros del grupo. Pero si alguien se conecta por primera vez, entonces en el Bhakti Yoga, el Bhakti Yoga propone que así como existe este mundo material fenoménico, hecho de elementos materiales burdos, también existe un mundo espiritual, donde está hecho de otros elementos espirituales. Entonces, para poder conectarnos con estos elementos espirituales necesitamos un puente, un conector. Prabhupada describía esta canción como un conector hacia el mundo espiritual, una ventana. Esta canción dice Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Braja Jana Ranchana Yamuna Tira Vanachari. Entonces dice, todas las glorias a Radha y Madhava, ellos se divierten en los jardines de Vrindavan. Krishna es el amado de las gopis, el que levanta la colina de Govardhan, el amado hijo de Yashoda, el atractivo encanto de los habitantes de Braja y quien recorre los bosques a orillas del Yamuna. Esto es una traducción, tengo otra traducción también en un libro de Bhaktivinoda Thakur, que cambia algunas palabritas, pero igualmente la idea es la misma, es una descripción de lo que está pasando en el mundo espiritual, en este mundo que es eterno y que se maneja de otra manera, no como el mundo material. Bien, entonces esto es una canción introductoria para podernos conectar con energías superiores, trascendentales, espirituales. Entonces, ahora vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavad Gita. Decíamos que hoy toca un texto muy bonito, muy dulce de mi perspectiva. Entonces el Chatushloki, decíamos, los 4 versos más importantes del Bhagavad Gita son dentro del capítulo 10, que Srila Prabhupada le puso la opulencia al absoluto. Vibhuti Yoga, creo que si no me equivoco el nombre en sánscrito de esta parte del Bhagavad Gita. Vibhuti significa algo maravilloso, algo algo maravilloso. El yoga, algo que describe algo muy especial. Entonces por eso la opulencia al absoluto le puso Srila Prabhupada, que es como el yoga, Vibhuti Yoga, el yoga de la descripción del absoluto. Me enredé un poquito. Pero la cosa es esa, entonces la opulencia, se está escribiendo una opulencia, y en la opulencia es una descripción de Krishna, que es quien le está hablando este conocimiento Arjuna en el campo de batalla, en Kurukshetra. Entonces ahí vamos a leer el Bhagavad Gita y después vamos a seguir explayándonos un poquito más acerca de cuál es el mensaje puntual que Krishna está tratando de dar, o no está tratando de dar, sino que nosotros estamos tratando de entender cuál es el mensaje puntual que Krishna está dando en estos textos, en este texto en particular, que es el 10.10. Entonces dice, Te Shansatata Yuktanam Vachatam, perdón, vamos a hacer la invocación, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Te Shansatata Yuktanam Vachadam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yenamam Upayanti Te. ¿Esto qué significa? Te vamos palabra por palabra. Te Shan a ellos, Satata Yuktanam, siempre dedicados, Vachadam, a prestar servicio devocional. Priti Purvakam, con éxtasis amoroso. Dadami, yo doy. Buddhi Yogam, verdadera inteligencia. Tam, eso, llena, por lo cual, Mam, a mí. Upayanti, vienen, te, ellos. Traducción, por su ina y amorosa gracia, Vai Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Kichai, que también nos dará su significado. La traducción dice, aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor,
Yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Bien, entonces ahí vamos a leer el significado. Una expansión que da Srila Prabhupada acerca de lo que significa este texto. Dice: en este verso la palabra Buddhi Yogam es muy significativa. Recordemos que en el segundo capítulo el Señor, al instruir a Arjuna, le dijo que él le había hablado de muchas cosas y que lo instruiría en lo referente al proceso de Buddhi Yoga. Ahora se explica el Buddhi Yoga. El Buddhi Yoga es de por sí acción con conciencia de Krishna. Eso constituye el máximo grado de la inteligencia. Buddhi significa inteligencia y yoga significa actividades místicas. Srila Prabhupada también decía que, acá no termina el significado, voy a hacer un paréntesis ahí. Srila Prabhupada explicaba, él entendía que no había ningún diccionario apropiado de sánscrito. El sánscrito es una lengua muy elaborada, se dice que es la madre de todas las demás lenguas. El sánscrito es estudiado en grandes universidades, justamente por esto, por representar, digamos, muchas cosas. Es la lengua madre, además tiene un carácter, siempre el sánscrito sirvió, digamos, para representar, o para graficar, perdón, situaciones que tienen que ver con un mundo holístico, no solamente con temas que tienen que ver con este plano actual, material, físico, temporal, sino que también describe situaciones que van más allá de esto, de la comprensión material u objetiva. Entonces, Srila Prabhupada mencionaba que él consideraba que no había ningún diccionario apropiado para poder explicar el sánscrito y los significados, que no había diccionarios que alcanzasen a traducir apropiadamente lo que cada palabra significaba. Esto mismo pasa con la palabra Buddhi. Buddhi a veces se traduce como inteligencia, pero también que se queda corto, digamos. Buddhi puede ser más que inteligencia, es algo más que inteligencia. Es la inteligencia que Krishna le entrega al ser humano para poder comprender tópicos espirituales o superiores. Entonces, bien, seguimos. El Buddhi de por sí es acción con conciencia de Krishna. Eso también, acción. Decimos que el Bhagavad Gita es un manual de instrucciones para entender el proceso de evolución espiritual del ser humano. Se explica a través de distintos tipos de yoga. Se empieza por Karma Yoga, que es entender la naturaleza psicofísica de uno y poder entenderla y actuar de acuerdo a la naturaleza psicofísica de uno. Después, cuando además de eso le agregamos una conciencia de algo superior, eso es Karma Yoga con conciencia de Krishna. Después se va pasando por el Jnana Yoga, Dhyana Yoga. Jnana es la manera de estudiar, digamos, los aspectos fenoménicos del mundo y estudiar, así como hay algo material, debiera haber algo antimaterial, más o menos. Y cuando uno entiende qué es este antimaterial, entonces uno busca cómo salir de este plano material. Y eso es Jnana Yoga. Está más relacionado con el intelecto, con el razonamiento de alguna manera. Y después viene el Dhyana Yoga. El Dhyana con D, el otro empieza con J, bueno, cosas de las letras que se buscaron como para poder traducir el sánscrito. El sánscrito se escribe en alfabeto Devanagari, son como símbolos para nosotros, de nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva, digamos. Y entonces el dhyana es un proceso místico donde se busca encontrarse con algo superior, digamos, a través de actividades místicas completamente. La meditación, digamos, el Ashtanga Yoga es parte de este Dhyana Yoga y demás. Entonces, después de esto, Krishna empieza a explicar el Buddhi Yoga, que es inteligencia, es cómo aplicar la inteligencia en una actividad espiritual. Y dentro de la inteligencia se empieza a tocar temas como el Yukta Vairagya. Yukta significa conexión, Vairagya significa renunciación. O sea, cómo saber utilizar apropiadamente nuestras tendencias, nuestro guna, karma. Karma es la situación en la que nos toca vivir, en la que nos aparecemos en este mundo. Las situaciones también que nos suceden. Gunas son las modalidades, no todo el mundo actúa de una misma manera en una diferente situación. Entonces eso todo depende del guna. Se dice que en el mundo material hay 3 gunas puntuales que después se subdividen, pero estas gunas pueden ser, el Tama Guna, la modalidad de ignorancia, Raya Guna, la modalidad de pasión, Sattva Guna, la modalidad de bondad. Entonces ante una misma situación,
una persona que está más influenciada por una de estas gunas va a actuar de manera diferente según la guna que le corresponde. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una misma persona, están por subirse a un avión, pierden el avión, tenían que llegar a un lugar muy importante. La persona que quizás esté influenciada por la tamaguna, por esta modalidad específica de la naturaleza, la modalidad de la ignorancia, como se describe, quizás se deprime, empiece a tomar algo para olvidarse del dolor que le generó haberse perdido ese avión y haber ido a este lugar importante, empieza a autodestruirse tomando, no sé, alguna bebida alcohólica, algo que hace que uno se autodestruya de alguna manera. Quizá el que está en la modalidad pasión busque la manera, la modalidad pasión Raya Guna, dice, no, esto no puede ser, primero insulte, digamos, a quien tenga enfrente, ¿cómo puede ser que no me dejen subirme al avión, que ya me cerran la puerta, no, ¿qué puedo hacer? ¿Cuándo sale el próximo? No sé. Y quizás una persona que esté en la modalidad bondad, ante esta misma situación, analice el motivo, vea por qué llegó tarde, qué fue lo que él pudo haber hecho mejor para poder llegar a horario, ver cuál es la manera de poder llegar a ese lugar, a ver si hay otras opciones. Tiene un campo más abierto también, tiene más posibilidades también, porque está en la modalidad de la bondad. Bien, entonces el Buddhi Yoga es saber, ok, estoy en este guna, estoy en este medio ambiente puntual, karma, el karma, me tocó aparecer en este lugar, con este cuerpo, con este karma. A ver, ¿cómo utilizamos esto para poder obtener vida espiritual y hacer vida espiritual? Buddhi Yoga, ahí empieza el Buddhi Yoga. Entonces, a partir del capítulo 3, o el capítulo 2, a partir del capítulo 2, perdón, Krishna ya empieza a hablar de Buddhi Yoga, pero recién llega la comprensión máxima del Buddhi Yoga acá en el capítulo 10. Entonces seguimos con el significado. Dice, cuando uno trata de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y se encuentra por entero al cultivo de conciencia de Krishna por medio del servicio devocional, su acción se denomina Buddhi Yoga. Voy a repetir, cuando uno trata de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y se entrega por entero al cultivo de conciencia de Krishna por medio del servicio devocional, su acción se denomina Buddhi Yoga. En otras palabras, Buddhi Yoga es el proceso mediante el cual uno se sale del enredo de este mundo material. La meta última del progreso es Krishna. La gente no lo sabe, por lo tanto, la compañía de devotos y un maestro espiritual genuino son cosas importantes. Uno debe saber que la meta es Krishna. Y cuando se establece la meta, entonces el sendero se recorre lenta pero progresivamente y se alcanza la meta final. Cuando una persona sabe cuál es la meta de la vida, pero está adicta a los frutos de las actividades, actúa en el plano del Karma Yoga. Ahí está lo que explicábamos hace un rato, lo está explicando Srila Prabhupada de manera súper experta y concisa. Dice, cuando una persona sabe cuál es la meta de la vida, pero está adicta a los frutos de las actividades, actúa en el plano del Karma Yoga. Cuando ella sabe que la meta es Krishna, pero disfruta de las especulaciones mentales, para entender a Krishna, actúa en el plano del Jnana Yoga. Cuando conoce la meta y busca a Krishna por entero con conciencia de Krishna y servicio devocional, actúa en el plano del Bhakti Yoga o Buddhi Yoga, que es el yoga completo. Ese yoga completo constituye la etapa más elevada y perfecta de la vida. Puede que una persona tenga un maestro espiritual genuino y que esté apegada a una organización espiritual, pero si aún así no es lo suficientemente inteligente, y acá viene la dulzura. El Bhakti Yoga es muy dulce, se explica que los distintos tipos de yoga son para distintos tipos de personas también. El Bhakti Yoga en realidad es para todo el mundo lo puede emprender, aparte es el yoga para esta era también. Dentro del Bhakti Yoga está el proceso del canto de los santos nombres, que es la actividad para esta era. Pero aún así, digamos, por tendencias naturales, por tendencias psicofísicas, también hay distintos tipos de yoga. Y hay unos yogas que requieren mucha austeridad, mucha determinación, mucho de todo. Aquí va con esto. Pero, claro, que tiene como distintas cualidades, digamos. O sea, hay yogas que uno piensa en un yoga y se viene a la mente en sí algo pero algo. Hay otros que requieren de mucha intelectualidad, de mucho estudio, hay otros que requieren de mucha austeridad, sacrificio, meditación, demás. Pero el Bhakti Yoga es dulce, es muy dulce. Esa es la particularidad del Bhakti Yoga, la dulzura. Y se puede ver en este Chaturshloki, la dulzura. Ahí vamos a seguir leyendo el significado y vamos a entrar un poquito más en esta dulzura. Entonces dice, puede que una persona tenga un maestro espiritual genuino y que esté apegado a una organización espiritual,
pero si aún así no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar, entonces Krishna le da instrucciones desde dentro de modo que al final pueda llegar a él sin dificultad. El requisito para ello es que la persona se dedique siempre al proceso de conciencia de Krishna y con amor y devoción preste toda clase de servicios. Ella debe realizar algún tipo de trabajo para Krishna y ese trabajo se debe hacer con amor. Si un devoto no es lo suficientemente inteligente como para poder progresar en la senda de la autorrealización, pero es sincero y dedicado a las actividades del servicio devocional, el Señor le da la oportunidad de progresar y al final llegar a él. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militan Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Virajo Prabhuriti Namine Shri Shri Vrindata Vivirapada Pankachane Prabhupada Nuvadaya Namaha Shri Virahaiche. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gorvani Prachane Nirvishesha Shunade Pachate Shanache. He Krishna Karuna Sindhu Dinavandu Chakatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapt Kanchana Varangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sutadevi Pranamami Haripi. Vancha Kalpadurvacha Kripa Sindhu Vacha Paditanam Pavane Vaishnaveyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tatsat. Bien, entonces, ofreciendo eso es la dulzura del Bhakti. Bueno, siempre venimos hablando de estos temas. Me gusta hablar mucho, utilizar la palabra aprecio. El Bhakti es aprecio. Y entonces justamente damos estas oraciones en aprecio al Maestro Espiritual, quien es el que nos da el conocimiento, nos dio el conocimiento, nos dio esta sabiduría, y también a aquellos maestros que nos siguen alimentando, digamos, esta semilla original que plantó el Maestro Espiritual en el corazón, y él sigue creciendo, y esta es la dulzura. El Bhakti es dulzura, es aprecio, es dulzura, es intercambio. Hay un gran devoto, Adikeshava Prabhu, hermano espiritual de Srila Prabhupada, que él dice que la ley, el Bhakti, es una ley gravitacional en ambos sentidos. Siempre digo lo mismo, pero es súper importante, interesante realizar esto, o sea, entenderlo con el corazón, como cuando uno se acerca a Krishna. Otros procesos de yoga requieren mucho esfuerzo y al final de tanto esfuerzo y mucho tiempo metido en una roca comiendo ramitas, ramas secas, hojitas, comiendo muy poco y todo eso. Entonces, después de muchos años de estas austeridades, hay algunos yogis en la India que se cuelgan en una pata y después pierden de una pierna, y después pierden esa pierna porque claro, la sangre no circula de manera correcta, y todo eso ¿por qué? Para poder entender de manera para poder entender que no son parte de este mundo, que no somos este cuerpo, que hay algo más importante que la combinación de elementos materiales que forman este cuerpo, y entonces todo eso. Sin embargo, el Bhakti es dulce. Estemos donde estemos, en el lugar que estemos, Krishna se va a preocupar por nosotros. Y esto es lo que evoca este Chatur Shloki, la preocupación de Krishna por el devoto. Perdón por los oradores anteriores, el orador que sigue, voy a retroceder un poquito en los textos. Digo, perdón, no tendría por qué decir perdón, pero en realidad estos textos ya fueron analizados ayer, antes de ayer, por otros oradores, y mañana, o el lunes, no sé, mañana hay clases, sí, mañana sábado, será analizado por otro orador. Pero me voy a ir un poquito atrás, en el 8, los 4 textos que conforman el Chatur Shloki, dice: yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Los sabios, que saben esto perfectamente, se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Este es el texto 8 que habla de Krishna. Después viene el texto 9, que dice: los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio, y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Ahí habla del devoto, la actitud del devoto. En relación a esto quiero hacer un paréntesis. Mi pasatiempo favorito,
hace alusión a las historias de los grandes santos, de las encarnaciones de Krishna, de Dios. Y hay un pasatiempo muy hermoso donde está Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit, que es un asociado íntimo del señor Chaitanya, pero también se dice que es una expansión de Srimati Radharani. Entonces él estuvo en la tierra hace un poquito más de 500 años junto con Sri Chaitanya Mahaprabhu, y él era conocido como muy erudito, era una persona muy centrada, siempre lo ponía en su lugar Sri Chaitanya Mahaprabhu cuando el señor Chaitanya era más chiquito, conocido como Nimai, era un poco travieso, entonces estaba ahí Gadadhar Pandit para situarlo, digamos, en su posición. Y en una ocasión Gadadhar Pandit estaba en su casa, así, leyendo el Srimad Bhagavatam, que es la escritura más importante dentro del Bhakti Yoga, que ahora vamos a leer varios textos del Bhagavatam. Tengo preparado ahí varios textos, a ver si Laura me ayuda. Y está ahí Gadadhar Pandit leyendo el Srimad Bhagavatam, y de repente tocan la puerta y es Nityananda Prabhu, otro asociado al señor Chaitanya, que es una expansión de Balaram. Entonces ahí deja automáticamente el Srimad Bhagavatam, porque si bien el Srimad Bhagavatam es sagrado, el devoto es quien nos da la fuerza para poder hacer actividades sagradas. Entonces deja a un lado y se va y se abraza con Nityananda Prabhu, y empiezan como a entrar en una modalidad de éxtasis por abrazarse y elogiarse mutuamente. Eso es Bhakti. Entonces se elogian mutuamente, y de repente aparece Sri Chaitanya Mahaprabhu también en escena y dice: ¿cómo no me invitaron a esto? Bueno, mientras tanto Nityananda Prabhu trajo algunas preparaciones de Bengal, y ahí Gadadhar Pandit se pone a cocinar, el señor Chaitanya también aparece en escena, empiezan a degustar todos juntos. Se explica que se genera una atmósfera de Harinam, de una atmósfera espiritual trascendental. Y claro, pero lo que quería hacer alusión con esto es ¿cuál es la actitud de los devotos? Y ahí dice el texto 9 del Chatusloki, dice: ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí. Es súper bonito esto. Me gusta a mí mucho usar la palabra inspirar. Entonces el Bhakti significa inspirar a otro. Eso es Bhakti Yoga, inspirar a otro. Y eso es lo que está diciendo este texto, el texto 9 del Chatusloki. Se inspiran entre sí, los devotos se inspiran entre sí. Hace unos días estaba escuchando una charla en un podcast. Quienes escuchan mis charlas saben que soy fanático de los podcasts de devotos, porque entregan, digamos, una comprensión un poco más informal, y también se puede sacar una explicación también un poco un poco diferente a la formalidad que implican también las charlas. Entonces estaba Sachinandana Swami, uno de los maestros espirituales que más aprecio en este movimiento, o sea, uno de los que más me inspira en este momento. Y Sachinandana Swami estaba haciendo como una analogía, así como bien simple, en realidad habló cosas muy profundas y muy hermosas, siempre que él habla es con mucha dulzura. Pero hizo una analogía muy simple y explicaba cómo el karmi, digamos, es una persona que está tratando de disfrutar, a ver qué hay en este mundo, qué hay para mí, tratemos de obtener lo más que se puede de este mundo. El Gyani hace como que no entiende, así, o sea, le hace la desconocida, se dice acá en Chile, no me acuerdo si en Argentina esa frase se usaba, me parece que no, pero le hace la desconocida, como no te conozco. El Gyani hace: no conozco el mundo material, mira hacia otro lado. Él está buscando la trascendencia, negando, digamos, la existencia del mundo material. Pero el Bhakti Yogi, está buscando la manera de cómo inspirar a otro, cómo hacer feliz a otro, cómo iluminar a otro. No me importa mi propia iluminación, quiero que se ilumine la otra persona. Él es capaz de sacrificar su propia avance espiritual por el bienestar del otro. Eso es Bhakti, eso es un Bhakta, que sacrifica. Hay un texto que me gusta mucho, para Dukkha Dukhi. Bueno, no me quiero ir por el lado del dolor, porque estamos hablando de dulzura, pero para Dukkha Dukhi significa que aquel que siente el dolor ajeno como propio, eso también es un Bhakta, un Bhakti Yogi. Y lo mismo, el Bhakti Yoga está buscando cómo inspirar, como dice el texto 9 del capítulo 10 del Bhagavad Gita. Ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse entre sí y conversar siempre acerca de Krishna. Entonces, eso es la misma actitud, el relacionamiento que estaban teniendo Sri Chaitanya con Nityananda Prabhu y Gadadhar Pandit. En ese momento estaban disfrutando un prasadam, un alimento que estaba siendo ofrecido a Tota Gopinath, la deidad de Gadadhar Pandit. Y entre ellos, Nityananda, Gadadhar Pandit y Sri Chaitanya Mahaprabhu estaban degustando esto mientras se genera una atmósfera de kirtan y muy extática afuera. Bien, entonces vamos a seguir. Y esto es el texto 9, que habla acerca del devoto, pero el texto 10 y el 11 del Chatusloki habla del relacionamiento que hay entre
Krishna y sus devotos. Entonces el 10 dice, que es el que leímos, el que estamos analizando el día de hoy, que dice: aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, Priti Purvakam, con amor, yo les doy la inteligencia, Buddhi Yoga, mediante la cual pueden venir a mí. Y después el 11 dice: para otorgarles una misericordia especial, yo morando en sus corazones destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Entonces Krishna dice: yo me hago cargo. Okay. El Jnani tiene que buscar la solución de cómo salir al mundo material por él mismo, zambullirse en los libros, buscar explicaciones y leer un montón de escrituras. El Dhyani se tiene que meter en una cueva, comer poquitas cosas, meditar horas y horas, hacer muchas austeridades para tener un vislumbre de Krishna en el corazón. Pero el Bhakta, por entregarse a Krishna, por entregarse a la Suprema Persona de Dios, Krishna se hace cargo. Dice: ok, yo me hago cargo. Por eso decíamos que este devoto, el Dr. Kapuros o Adhikesha Prabhu, el Bhakti es una ley gravitacional en ambos sentidos. Uno hace un esfuerzo. Ok, quiero ser un devoto. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, háblenme de Krishna. Es el primer requisito, escuchar acerca de Krishna, escuchar. Y entonces Krishna dice: ok, yo te voy a sacar todo lo que tengas en el corazón y me voy a hacer cargo de tu servicio devocional. Y a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a hacer también nuestro esfuerzo, y Krishna, tenemos muchas vidas dando vueltas en este mundo material. Hay muchas cosas que tenemos en el corazón se va acumulando de estas impresiones. Y Krishna dice: ok, yo las voy a ir removiendo, hace un poquito de esfuerzo, pero yo me hago cargo en realidad de todo. Y este es el relacionamiento amoroso, esta es la dulzura del Bhakti. No olvidemos nunca este término, la dulzura, pues el Bhakti debe ser dulce. Voy a leer también estos mismos 4 textos que leí recién, pero con una traducción de Hridayananda Maharaj. Dice: yo soy la fuente de todo, todo emana de mí. Comprendiendo esto y llenos con sentimiento, los inteligentes se dedican a mí, porque acá dice: llenos con sentimiento, los inteligentes se dedican a mí. Sus pensamientos están en mí, sus vidas descansan en mí. Iluminándose unos a otros y hablando siempre de mí, ellos encuentran satisfacción y placer. Para aquellos que están siempre vinculados y adoran con amor, yo doy el yoga de la razón, mediante el cual ellos vienen a mí. Solo para ellos, y en aras de misericordia, yo disipo con la brillante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia, porque yo habito en el alma de los seres. Muy bonita también la traducción. Me gustó mucho. Y entonces ahí está como esta interacción, o sea, mediante la razón, Buddhi Yoga, la inteligencia. Ok, ¿cómo me puedo ocupar? Estoy en este medio ambiente, tengo esta guna, estas modalidades, soy de esta manera. ¿Cómo puedo ocuparme en servicio a Krishna? Y entonces ahí Krishna nos da el entendimiento desde el corazón, él mismo nos habla desde el corazón. Y en relación a esto, Srila Prabhupada hace menciona algo, perdón, muy bonito. Hay una clase que dio Srila Prabhupada en Nueva York en 1967, donde él menciona esto y dice: yo soy el origen de todo, todo significa el universo también. Lo que sea que imagines entra en la categoría de todo. Entonces, si Krishna es la fuente de todo, si amas a Krishna, amas el universo. Realmente esto es así. Si amas a tu padre, entonces amarás a tu hermano. Si amas a tu país, amarás a los ciudadanos. Entonces, el amor comienza en el origen. No olvidemos que el texto hoy dice Priti Purvakam. Priti significa amor. Entonces, si amas a tu país, amarás a los ciudadanos. Entonces, el amor comienza en el origen. Si amas tu cuerpo, entonces amarás tus dedos. Iti mato vayante man. Uno quien ha entendido este hecho, que Dios es el origen de todas las emanaciones, uno quien ha entendido este hecho muy bien, en forma científica, entonces por amar a Dios, amará a todos y todo. Buddha Bhava Samambita, Buddha, uno debe estar bien versado y al mismo tiempo completamente absorto en emoción espiritual. Otra vez lo mismo, uno tiene que ser muy inteligente, tiene que utilizar el razonamiento, el raciocinio, la inteligencia, pero al mismo tiempo, dice, tiene que estar completamente absorto en emoción espiritual. Bhava significa eso. Este Bhava es la más elevada Bhav,
en sánscrito, no confundamos con... Este Bab es la más elevada plataforma que se llega en la perfección de la vida. Clase de Bhagavad Gita 18 en Nueva York, 1967. Después, en relación a cómo Krishna habla del corazón, eso es muy, muy hermoso. Esto está hablando de Bhakti Yoga puro, de la dulzura del Bhakti Yoga. Entonces, Prabhupada dice, Priti Purvakan, con amor. No solo oficialmente tú lo amarás, él te hablará, Buddhi Yogan Dadam Tam. Él te dará la inteligencia, él te hablará, porque él está dentro de tu corazón. Simplemente te cualificarás para hablar con Krishna. Entonces, Krishna no está lejos. Él está dentro de tu corazón. De esta manera, Él está de otra manera, Él está muy, muy lejos. Si quieres entenderlo con tu inteligencia. ¿Cuánta inteligencia tienes? Tienes que complacer a la Suprema Personalidad de Dios con tu servicio, entonces Él se revelará. Yo estoy aquí. ¿Qué quieres? Este es el proceso. Esto fue una clase de Bhagavad Gita que dio Srila Prabhupada en India, en Bombay, en 1973. Pero también hay otro punto muy importante que hace Srila Prabhupada en el significado. A ver cómo estamos con la hora. Qué texto muy, 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 muy hermoso el que tocó. Estamos bien. Entonces, bueno, Srila Prabhupada habla del maestro espiritual en el significado. El maestro espiritual es súper importante en la práctica del Buddhi Yoga. El aprecio a la persona que nos iluminó, el aprecio a la persona que creyó en nosotros, el aprecio a la persona que dijo, ok, no estás cualificado, pero aún así te voy a dar conocimiento para que puedas cualificarte. Esa es la posición del maestro espiritual y esa es la posición del discípulo, aprecio a la persona que nos está acercando a Krishna. Y cuando todo este aprecio está ahí, se pone en marcha, Krishna se empieza a manifestar de manera, hay un pasatiempo muy lindo, pero no sé si tenemos tiempo y lo conté aparte Lo conté en la clase pasada o hace 2 clases atrás, el de Bandhu Prabhuji. Bueno, vamos a resumirlo un poquito. Bandhu era una persona muy simple, se dice que uno tiene que ser muy simple para conocer a Krishna, porque a veces cuando uno no es muy simple, muy inteligente y todo eso, cuando uno no es muy simple y es muy inteligente, muy racional, a veces se pierde la capacidad para entender cosas como relacionadas con el mundo espiritual y con Krishna. Entonces, Bandhu, como era muy simple, Bandhu significa simple, o amigo, amigable. Él entonces iba todos los días de pastoreo y él se encontraba con Krishna. Él no sabía que era Krishna, le decía Nandalala, le decía, ¿cómo es tu nombre, Nandalala? Entonces, él se encontraba con Krishna y él en un momento dice, ¡uy, qué bonito! Y empiezan lo estoy resumiendo mucho, como comenté, esto lo conté también hace unas clases atrás. Entonces no quiero redundar. Y aparte no hay tiempo y tengo mucho para leer todavía muy dulce, cosas muy dulces para leer. Entonces, Bandhu empieza a relacionarse con Krishna y Bandhu quiere mostrarle este relacionamiento, esta persona tan hermosa, tan adorable, se quiere mostrar a su maestro espiritual. Entonces dice, va y se encuentra con su maestro espiritual y le dice, me estoy relacionando con un niño, un vaquerito que pastorea las vacas, que es muy hermoso, tiene este color de piel, esta pluma de pavo real. Y entonces el maestro espiritual no lo puede creer, se da cuenta, está hablando de Krishna. Pero Bandhu, como era muy simple, no se da cuenta quién era. Y entonces el maestro espiritual le dice, si te vuelves a encontrar con Nandalala, dile que quiero organizar una fiesta para él. Entonces va y se lo comenta a Nandalala en otra oportunidad donde se encuentra y Krishna le dice, no tengo tiempo para esa fiesta, estoy resumiendo nuevamente, no puedo ir. Entonces Bandhu se apena mucho y le dice a Krishna, si no tienes tiempo para dedicarle a mi maestro espiritual, entonces nosotros no nos vamos a poder relacionar más. Entonces Bandhu ahí él estaba rechazando la asociación con Krishna y todo el placer que eso le podría estar generando porque Krishna no quería relacionarse con su maestro espiritual. Entonces ahí cuando Krishna ve el amor que Bandhu siente por su maestro espiritual, Krishna automáticamente dice, ok, accedo. Krishna no podía verse a sí mismo sin relacionarse con su devoto. Entonces él accedió. Esa es la dulzura, es el priti, el amor que hay en estos relacionamientos.
Entonces él accedió a formar parte de este evento que iba a transcurrir, donde el maestro espiritual de Bandu y Krishna pudieron relacionarse. Fue todo un hermoso pasatiempo en donde por ahí se puede ver por un lado, el apego que sentía Bandu por su maestro espiritual, y cómo si Krishna no quería relacionarse con su maestro espiritual, entonces Bandu no quería relacionarse con Krishna. Y hay una interacción de amor así como muy fuerte y y explica muy bien la posición del maestro espiritual. O sea que Krishna aparece ahí cuando uno tiene un apego por el maestro espiritual. Y entonces Srila Prabhupada también esto lo explica en una charla que tuvo en Brindavan. Dice: hay una filosofía común sostenida por muchos grupos religiosos que dice que Dios puede ser entendido directamente desde el corazón, porque el texto dice que sí, que es así, y que el guru no es necesario, pero el guru sí es necesario en nuestra filosofía. Esto es al margen. Esto es una tontería, y uno quien acepta esto es un pícaro. ¿Cómo puedes pensar que Dios te está hablando? ¿Cómo puedes aceptarlo? ¿Con quién habla Dios? Tesan Satata. Aquellos que ya se han vuelto devotos de Dios y se ocupan en su servicio, a ellos le habla, no a los tontos de tercera clase. Uno quien está ocupado en el servicio del Señor 24 horas al día, con amor y fe, Dios le habla. Cuando uno sigue las instrucciones del Guru, Krishna le da la inteligencia. En conclusión, si un discípulo es muy serio en ejecutar la misión del maestro espiritual, inmediatamente se asocia con la suprema personalidad de Dios. En vez de estar ansioso de ver al Señor en un arbusto de Vrindavan, mientras al mismo tiempo uno se ocupa en la gratificación de los sentidos. Si uno se adhiere en seguir el principio de seguir las palabras del maestro espiritual, él verá al Señor Supremo sin dificultad. Acá es muy importante. Acá Prabhupada dice que más que querer ver a Krishna cara a cara, uno debiera querer servir al maestro espiritual. Pero ojo, esto no significa que uno no quiera desarrollar un deseo de ver a Krishna cara a cara. Él lo tiene que desarrollar, tiene que profundizar en la ciencia del Bhakti Yoga. Pero ¿cómo se hace eso? Mediante el relacionamiento con el Guru. Lo que pasa es que a veces uno piensa que si me relaciono con el Guru siempre me voy a quedar en esta etapa de Bhakti. ¿Por qué? Por la limitación de uno. Pero si uno se abre y abre su corazón al Guru con sinceridad y le dice: Guru Maharaj, o sea, es que tengo ganas de entender este punto. ¿Piensa que estoy de acuerdo? Sí, no, y ahí se va desarrollando este deseo intenso de ver a Krishna cara a cara, pero siempre acompañado por el Guru. A veces uno dice: no, es que me da cosa hablar estos temas con mi Guru, entonces prefiero abordarlo por mí mismo, y entonces uno empieza como a buscar, digamos, un relacionamiento directo con Krishna, sin que esté el Guru en el medio, y esto se conoce como Sahasya. Pero sin embargo uno sí debe querer tener un deseo intenso, un loba, codicia, un laulian, un deseo intenso de tener una conexión con Krishna cara a cara, pero siempre involucrándolo al Guru. Entonces dice: inteligencia real significa unirse con la Suprema Personalidad de Dios. Cuando esto está hecho, Él desde dentro de uno le da la real inteligencia por la cual puede retornar al hogar, de vuelta a Dios. Esto fue una conversación, no en Brindavan, sino en Nueva Brindavan, en 1976, la comunidad de devotos en Estados Unidos. Bien, entonces más o menos la explicación que quería dar del texto está cumplida, digamos, hasta acá, pero aún así, bueno, quedaron algunas cosas como algo muy lindo. Hace unos minutos estábamos hablando de inspiración, que me gusta mucho esta palabra, y también inspiración es la palabra que usa Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Hay dos grandes comentaristas del Bhagavad Gita. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur es uno y Srila Baladev Vidyabhushan es otro. Vishwanath Chakravarti Thakur comenta que Buddhi Yoga, porque acá se traduce Buddhi Yoga como inteligencia, pero Buddhi Yoga, Vishwanath Chakravarti Thakur lo traduce como la inspiración directa de Krishna. Él les da un completo entendimiento de sí mismo. La inspiración, otra vez, ahí está la palabra, inspirarse unos a otros, iluminarse unos a otros. Es muy bonito esto. Entonces, quería más o menos, hicimos el análisis del texto de hoy y los textos que están a su alrededor, pero quería también expandir un poquito la comprensión esta del Chaturshloki con el Chaturshloki del Bhagavatam. Así como hay un Chaturshloki del Bhagavad Gita, también hay un Chaturshloki del Srimad Bhagavatam.
el Chaturshloki y el Srimad Bhagavatam es cuando Brahma es el creador, quien crea el mundo, el universo, los universos materiales. Él estaba ahí medio perdido, no sabía qué hacer, se pone a meditar. Se pone a meditar, escucha una voz que dice tapa, y ahí bueno, en toda esta meditación en un momento él tiene una conexión con Krishna, con Vishnu, y él se muestra como que no está apto para crear. Entonces Krishna lo ilumina desde dentro del corazón, justamente, y le da la capacidad para poder crear. Y Brahma, porque ahí tiene una conversación con Krishna, y Krishna, o Vishnu, le habla lo siguiente, y esto es el Chaturshloki del Srimad Bhagavatam, y le dice: Brahma, soy yo, la personalidad de Dios, quien existía antes de la creación, cuando no había nada además de mí. Tampoco existía la naturaleza material, la causa de esta creación. También soy yo, la personalidad de Dios, eso que ves ahora, y también seré yo, la personalidad de Dios, lo que permanezca después de la aniquilación. Ese es el texto. Es el canto 2, capítulo 9, texto 33. El texto 34, que es el siguiente del Chaturshloki, dice: Oh Brahma, todo lo que parece ser de algún valor, si no se encuentra relacionado conmigo, no tiene realidad. Ello has de considerarlo mi energía ilusoria, que es ese reflejo que parece estar en la oscuridad. Acá Krishna le está explicando al señor Brahma que si algo no se relaciona, yukta, no se relaciona con el mundo espiritual y con Krishna, entonces eso automáticamente pasa a ser su energía ilusoria, o sea, el mundo material. Ello has de considerar mi energía ilusoria, que es ese reflejo que parece estar en la oscuridad. El texto 35 dice: Oh Brahma, por favor, has de saber que los elementos del universo entran en el cosmos. Oh Brahma, por favor, has de saber que los elementos del universo entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran en él. De modo similar, yo mismo existo también dentro de todo lo creado y al mismo tiempo me encuentro fuera de todo. Una persona que está buscando la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, debe sin duda buscarla hasta este punto, en toda circunstancia, en todo espacio y tiempo, tanto directa como indirectamente. Entonces ahí también Krishna le está explicando al señor Brahma lo fundamental para la vida espiritual, que esto es Bhakti Yoga, un relacionamiento con Krishna, con la persona suprema. Relacionamiento es Bhakti. Bhakti Yoga es relacionamiento, es inspirar a otros, es usar la razón de una manera amorosa, embeberse, digamos, en sentimientos con algo superior. Entonces, por último, para finalizar, quería leer algo también relacionado con algo del Bhagavatam, relacionado con todo esto que estamos hablando. En el canto 9, el capítulo 4, texto 68, hay un texto muy bonito que dice: el devoto puro siempre está en lo más profundo de mi corazón. O sea, no solamente Krishna está en el corazón de uno, sino que el devoto puro está en el corazón de Krishna. Dice: el devoto puro siempre está en lo más profundo de mi corazón, y yo estoy siempre en el corazón del devoto puro. Mis devotos no conocen nada aparte de mí, y yo no conozco a nadie más que a ellos. Y hay otro texto, el 64, creo, o el 63. El 63 dice: la suprema personalidad de Dios dijo al Brahmana: yo dependo por completo de mis devotos. En verdad, no tengo la menor independencia. Como ellos están libres de todo deseo material, yo simplemente me sitúo en lo más profundo de sus corazones. Pero ¿qué puedo decir de mi devoto si hasta los devotos de mi devoto me son muy queridos? Es muy hermoso. Esta es la particularidad del Bhakti. Krishna en el corazón inspirándonos, limpiando nuestra oscuridad, inspirándonos y relacionando. Y hay una relación, ahí estamos viendo cómo en el pasatiempo de Bandhu con Nandalala hay una relación. Y también podemos hacer, y con esto cierro, creo que no hay preguntas porque no hay muchas personas conectadas. La pandemia, digamos, da la sensación que está llegando a su fin, y esto también significa que ya no se conectan tantas personas como antes. Pero sí es muy bonito que después esto se replica, ¿cómo se dice? Se comparte en distintas. A veces veo como estas charlas, las mías y de otros
devotos también se replican, digamos, en Facebook de Perú, de Colombia, es muy hermoso eso. Y entonces, bueno, para cerrar esto, imagino que no va a haber preguntas, porque no hay muchas personas conectadas. Y si las hubo, no me apareció, no me apareció siempre algún saludo, algo aparece. No sé si es un problema mío, de mi dispositivo, o simplemente nadie está interactuando. Pero bien, con esto voy a cerrar. Si llegase a ver algún comentario, lo pueden hacer. No tengo mucho tiempo, o sea, no es que la clase no se pudiera extender, sino que tengo que hacer algo en unos minutos. Entonces voy a cerrar con esto, que es una última historia de cómo Krishna se relaciona con sus devotos. Y entonces había un devoto, me olvidé el nombre, lo tengo anotado por ahí, Lala Babu, si no me equivoco, no lo encuentro ahora, pero creo que era Lala Babu. Entonces, Lala Babu era una persona sí, Lala Babu, era una persona con una persona muy importante en su tiempo, una persona con mucho dinero, y él dejó todo por ir a servir a Krishna. Y entonces, Chai, Hare Krishna, Juan Chazarreta, Hare Krishna, reverencias Prabhu, gracias. Muchas gracias por estar escuchando. No sé si este será si tendrás un nombre espiritual, quizás hasta te conozca, pero quizás con Juan Chazarreta no te estoy ubicando. Pero Hare Krishna, un placer que estés ahí escuchando. Bien, voy a finalizar con este pasatiempo, esta historia. Entonces Lala Babu fue una persona con mucha opulencia, mucho dinero, y él lo entrega todo. Yamadagni Das, Chai, Hare Krishna, mis reverencias. Entonces, y él se refugia en Brindavan, se va a ir a Brindavan, utiliza su dinero, digamos, para construir templos y construye muchos templos. Y él en un momento en particular, Krishna se le aparece en un sueño y le dice: Lala Babu, necesito que hagas un templo. Él dice: pero ya me gasté todos los dineros, ya he creado unos templos. Dice: no, necesito que crees un templo en tu corazón. ¿Y cómo hago esto? Y entonces ahí Krishna le empieza a describir cómo puede hacer, tiene que ir a lugares sagrados y demás. Bien, pero eso es otra historia, no es la historia que quería hacer, sino como en otra ocasión, él, después de haber dejado atrás toda su dinero, su reputación, todo, y se entrega como un devoto completamente entregado a Krishna en Vrindavan. Él vivía del Madhukari, que es pedir algunos alimentos, digamos, a los habitantes de Vrindavan. Y entonces, en este proceso hubo un día, en este proceso de Madhukari, es decir, hubo un día que estaba lloviendo, y había como el regente de un templo, si no me equivoco, que le llevaba este Madhukari, este alimento, digamos, diariamente al Lala Babu. Y hubo un día que estaba lloviendo muy fuerte, era un temporal muy grande, entonces él no pudo salir, se afligió mucho que no pudo salir a entregarle el alimento al Lala Babu. Pero estaba tan afligido que no sabía qué hacer. Apenas dejó de llover, fue a buscar un plato para entregarle los alimentos remanentes de la deidad que él adoraba, del templo, donde según me acuerdo, no me acuerdo bien, y ve que falta un plato. Y dice: ¿cómo puede ser? Bueno, pero no importa, tengo que ir a llevarle el alimento a Lala Babu. Entonces agarra otro plato, sirve, y va donde Lala Babu y le dije: te traje tu alimento, 1000 disculpas que no pude venir antes porque estaba lloviendo. Y Lala Babu le dice: ¿cómo no pudiste venir antes? Si viniste, de hecho viniste, acá está el plato que me traes todos los días. Y entonces el otro devoto, el que le trae los alimentos, se queda así como anonadado. Y ahí automáticamente entienden lo que pasó. Fue Krishna que se hizo pasar por este devoto para poder entregarle los alimentos a Lala Babu. Entonces ahí está la reciprocidad amorosa que hay entre Krishna y sus devotos, que a veces puede ser, también depende del nivel. Hoy estaba escuchando una clase de mi maestro espiritual, Virabhaja Maharaj, y él estaba comentando cómo el Bhakti Yoga es dinámico. Hay distintas comprensiones, no me quiero extender mucho más, pero y el mundo espiritual es eterno. Entonces siempre puede haber un ángulo nuevo para poder
entender. Él da un ejemplo de cómo hay un pasatiempo, el pasatiempo de Putana, no me voy a extender ni explicarlo, todos lo conocemos el pasatiempo, pero que en un momento cuando Krishna está mamando el pecho de Putana, Krishna cierra los ojos y mi gurú explica ahí cómo esta acción de cerrar los ojos fue un debate gigantesco entre acharyas, distintos acharyas que decían, no, esto fue por esto, no, esto fue por lo otro, pero en realidad se explica que siempre se puede explicar las actividades espirituales de un punto de vista diferente o complementar, no es que una anula a la otra, sino que complementa un punto mediante el análisis de un punto se complementa con el análisis de otro punto. Ese es el dinamismo de la vida espiritual. Siempre algo puede estar, puede complementarse, puede haber una comprensión, porque siempre el mundo espiritual es eterno, la comprensión espiritual siempre hay un nivel mayor. Entonces, lo mismo pasa. Krishna en el corazón de nosotros nos va dando la inteligencia para poder comprenderlo y arma, digamos, lo que nosotros necesitamos de cierta manera, dependiendo de nuestra situación personal. Entonces, quizás en una situación personal nosotros necesitemos, no sé, tener un poco de fe. Krishna del corazón nos da fe. Y en niveles muy, muy, muy avanzados, Krishna se manifiesta directamente y nos trae lo que necesitemos. En relación a esto, se me viene a la mente el pasatiempo del brahmana que hace un cambio en el Bhadita, pero no voy a entrar en este pasatiempo, sino que mencionar también otro ejemplo de cómo Krishna se hizo presente personalmente. Todo depende del nivel en el que estemos. Pero siempre es bueno ir siguiendo, digamos, ir avanzando en la vida espiritual, con la guía de Krishna en el corazón, pero confirmándola con el maestro espiritual. Eso es. Porque también a veces nosotros podemos estar escuchando, mientras no estemos completamente puros, vamos a estar escuchando la mente, vamos a estar escuchando distintos argumentos y no sabemos realmente si es el corazón. Entonces, si es Krishna hablándonos del corazón. Entonces ahí cuando acudimos al maestro espiritual y le planteamos lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, y él nos puede direccionar de la mejor manera posible. Bien, voy a dejar por acá. Agradezco a los miembros de ISKCON Buenos Aires por darme nuevamente esta oportunidad, a Chitrak Prabhu, quien es el que está organizando estas clases, que lo hace de una manera muy, muy admirable. Siempre él se comunica con los devotos con tiempo, les plantea el texto, todo de una manera muy, muy experta. Muchas gracias, Chamadagni Prabhu, por estar ahí escuchando mis reverencias. Muchas gracias también a todos los devotos que escuchen esta clase después. Y bien, voy a dejar por acá. Muchísimas gracias a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchísimas gracias, mis reverencias para todos.